Cordiales saludos amigos. Hoy expondremos sobre la comunicación en la gestión del talento humano. Esto lo haremos entre la compañera Susana Delgado y mi persona, Dani Mota. Para esto hemos conseguido una plétora de información, tanto en redes sociales como en literaturas conocidas, sobre la comunicación. E hicimos un pequeño resumen de un concepto básico de comunicación. Este dice que es conocida como una interacción simbólica que se produce entre distintos individuos. Si nosotros traspolamos esta información al interno de una organización, podremos decir que la comunicación viene a ser el modo de organizarlo y no el medio para ello. Esto quiere decir que con la comunicación nosotros podemos organizar una estructura, una institución, cualquier organización que tenga que ver con el talento humano. Y la comunicación viene a ser el factor integrador que hace que esta organización o que las instituciones funcionen eficazmente. De allí que su objetivo principal es fortalecer e integrar a todos los niveles de la organización. La comunicación busca integrar, como su palabra lo dice, a los individuos dentro de una organización. Ahora bien, atendiendo este concepto básico, podemos decir que las personas en su día a día necesitan información y orientación sobre el contexto en donde se desenvuelve. Para ello la comunicación juega un papel importante y se puede decir que madura a medida que va avanzando. Estos niveles de madurez comunicacional dentro de una organización los podemos ver cuando existe en su primera etapa la incomunicación, que viene a ser la comunicación no existe como proceso de ninguna forma, es decir, que no se comunican los individuos entre sí, no se comunica. La alta gerencia se limita a dar órdenes, no hay una comunicación cara a cara, no hay una integración entre los individuos dentro de la organización. Es decir, que no existe ningún canal formal de comunicación. Ya a un nivel más avanzado de madurez, vemos que esta se transforma en digamos, un concepto instrumental o reactivo. Quiere decir que las personas responden a situaciones específicas, reaccionan a una situación específica, no demanda coherencia con las estrategias de la gerencia, es decir, que lo que se manifiesta o lo que se responde no tiene nada que ver con los objetivos de la organización, no se mide la gestión. Ya más avanzados en esta etapa, vemos como la comunicación llega a ser alineada, es decir, que el plan se diseña sin participación en la elaboración del plan corporativo. Esto quiere decir que se realizan planes comunicacionales por separado. Cada gerencia utiliza o forma un plan, conforma un plan muy distinto a un plan corporativo. Esto viene a ver con los objetivos cuando se enfocan en los lineamientos estratégicos. Y la comunicación se fundamenta en plataformas mediáticas, es decir, que no se utiliza la comunicación informal o la comunicación cara a cara, sino que solo se utilizan las plataformas mediáticas, los medios de comunicación, bien sea internos, escritos, pero no se utiliza la comunicación cara a cara. Y en este nivel de madurez se tienen metas y control de gestión, pero a nivel operativo. Ya en un nivel más avanzado de madurez conseguimos el plan integrado, que viene, digamos, a ser la etapa final de la madurez comunicacional, donde podemos decir que ya la organización se comunica de manera efectiva. Y esto se evidencia cuando el plan se diseña como parte del plan corporativo, es decir, ya no hay planes comunicacionales dispersos, sino que se consolida en un solo plan, que es el plan corporativo. Y para ello, los objetivos se enfocan en los lineamientos estratégicos, la gerencia lidera la comunicación, los medios la refuerzan, es decir, que ya no se utiliza solo los mensajes, la intranet, sino que el líder es quien
emana la primera información, da la información cara a cara y los medios que se tienen en la organización refuerzan este mensaje. Por último, se tienen metas y control de gestión perceptuales. Fíjense cómo en el nivel anterior las metas y el control de gestión eran operativas. Ahora bien, dentro de todo proceso de comunicación se dan unas dimensiones que el líder o el gerente debe cumplir para ejercer su rol como comunicador. Cuando el líder comunica, debe orientar, debe informar, debe motivar, debe escuchar y debe integrar. Digamos que esas son las dimensiones como gerente comunicador. Ahora bien, nos preguntamos cómo se comunica un gerente. Para ello existen 3 variables que un gerente debe asumir cuando está cumpliendo su rol de comunicador efectivo. Lo primero que debe hacer es querer comunicarse. Ya una vez que tenga la motivación para querer comunicarse, debe reflexionar sobre la comunicación en la organización. Esto comprende la comunicación en la organización y él debe refrescar su rol como comunicador. Es decir, que no solo debe comprender para qué se comunica, sino también debe refrescar o actualizar constantemente, hacer este ensayo diario, comunicarse diariamente. Debe precisar los temas sobre los cuales debe comunicarse de manera que sea más organizada el proceso de comunicación y asumir el reto de comunicarse. No solo es quererlo, sino asumirlo. Ya una vez que se concreta el querer comunicarse, pasamos a la segunda etapa, que es saber comunicarse. Entonces, para ello debe fortalecer sus capacidades y sus habilidades para comunicarse. En ese sentido, debe agudizar lo que es la observación, debe escuchar, debe tener una comunicación asertiva, recibir lo que es el feedback cuando se comunica y realizar los diálogos personales y las conversaciones grupales. Una vez cumplidos estos roles, ya quiere comunicarse, ya sabe comunicarse, ahora debe poder comunicarse. Para ello debe disponer de soporte organizacional. Este soporte viene dado por los mensajes corporativos, las iniciativas comunicacionales, el respaldo de la organización para poder actuar, tener a su lado lo que son los medios de comunicación y una agenda para comunicarse. Estas son las etapas para que el gerente cumpla su rol comunicacional. Ahora bien, dentro de todo proceso de comunicación existen factores que pueden afectar la comunicación. Esto lo vemos a diario. Uno de estos elementos o factores son los personales, cuando en ellos intervienen lo que son las emociones, los valores, las creencias y los perjuicios. También los factores físicos, que vienen a estar detallados en la distancia entre las personas, los ruidos, el ambiente, los factores semánticos, que son la interpretación de los símbolos, cómo las personas interpretan de manera distinta o igual los símbolos o la comunicación, el significado de las palabras, los idiomas también representan un factor semántico en la comunicación y el léxico. Ahora bien, la credibilidad y la integridad son factores importantes en el proceso de comunicación. ¿Por qué? Porque debe existir una correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace. Es una manera, digamos, de concretar o de afianzar la comunicación cuando estos dos tienen sentido, cuando lo que dices es lo mismo que haces. Ahora bien, en cuanto a pertenencia o posición, este factor está relacionado con la diferencia de pertenencia a grupos determinados. Ello influye bastante en las maneras de comunicarse porque dependiendo de si se está en un grupo o no, se acercan las personas o se alejan. Y los estilos de comunicación que vendrían a ser la forma de conducir la comunicación. Es decir, cuando se habla de manera autoritaria, cuando se manipula o cuando se amenaza. Estos son los estilos de comunicación. Ahora bien, la comunicación se da en las organizaciones de manera formal e informal.
Podemos decir que la comunicación formal es aquella que sigue los niveles jerárquicos y protocolos establecidos. Es decir, las comunicaciones que se reciben desde la gerencia, la alta gerencia lo comunica a los gerentes de línea a los coordinadores y estos a su vez a los trabajadores. Esos vendrían a ser más o menos, a grandes rasgos, los niveles jerárquicos. Es decir, que la comunicación es muy formal. Y en este tipo de comunicación se transmiten órdenes e instrucciones. Ahora bien, la comunicación informal es aquella que surge espontáneamente entre los miembros de una organización. Para que la comunicación tenga efecto, sea efectiva, debe existir un equilibrio entre la comunicación formal y la informal. De allí que esto sea responsabilidad compartida de los gerentes. ¿Qué pasa cuando la comunicación no tiene un equilibrio entre lo que es la formalidad y la informalidad? Entonces es cuando vienen a surgir lo que son los rumores, se comenta lo que es la desinformación, se deteriora el clima interno de la organización y es cuando se genera la desconfianza. Entonces es importante tomar en cuenta que exista este equilibrio para los procesos de comunicación donde se deba de tener unos objetivos claros, donde los mensajes sean justos, sean equilibrados, donde existan voceros para transmitir esos mensajes y se tengan los canales previstos para ello. Con los objetivos, los mensajes, los voceros y los canales, podemos decir que se puede conseguir el equilibrio entre la comunicación formal e informal y de esta manera evitaremos los rumores y el deterioro del clima interno, la desinformación y la desconfianza. A continuación estará la compañera Susana Delgado exponiendo sobre lo que es el manejo adecuado de la comunicación informal. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Susana Delgado. Continuando con la presentación de la comunicación de la gestión del talento humano, vamos a hablar sobre el manejo adecuado de la comunicación informal. En el manejo de la comunicación informal debemos conocer bien a la gente, entender sus motivaciones, sus intereses y sus posiciones. No verlo desde nuestro punto de vista, sino ejercer una empatía con la persona que está con nosotros. Crear el entorno para conocer a las personas. No solamente hablar de temas laborales, sino también hablar de temas personales que nos permitan conocer a las personas con las que estamos trabajando. Por otro lado, debemos conocer las conexiones, conocer las cadenas, identificar las conexiones productivas e identificar las conexiones riesgosas. De esta manera, identificar las conexiones productivas, las que son las que nos van a generar mejores resultados dentro de lo que es el entorno laboral. Otro, debemos conocer los canales de comunicación, detectar los canales que funcionan y los que no funcionan, contribuir a fortalecer los canales que funcionan y promover nuevos canales adecuados, pues los canales siempre van a continuar modificados. Debemos ser oportunos, debemos ofrecer la información relevante y a tiempo, ya que la información a tiempo pues va a permitir que las personas de la organización puedan actuar en consecuencia. Coordinar que todos reciban la misma información y al mismo tiempo, ya que en la medida que todos estén enterados de lo que se debe manejar, en esa medida se tendrán buenos resultados.
Dentro de las plataformas de los medios, hoy día con tanta tecnología, pues no únicamente son las cartas, no únicamente son pocas medidas, sino más bien son cada vez más diversas. Y dentro de las plataformas de medios que existen disponibles para la organización están los medios impresos, como los periódicos, las revistas, los boletines, las carteleras, los medios que se le entregan a los trabajadores o a los participantes dentro de la organización, de manera que estén enterados de las informaciones. Los elementos digitales cada vez más acelerados y más importantes, como son la intranet, conocimiento e información compartida, los periódicos electrónicos, las redes sociales. La importancia de estos medios digitales es que adicionalmente al tema de la comunicación y alcance que puedan tener, son de alguna manera compatibles con el ambiente, pues, porque al generar este tipo de información no tienes que imprimir papel y deja de llevar adelante actividades que puedan atentar contra el ambiente. La limitación que puede tener este tipo de información es que si no tenemos personas que tengan este tipo de medios, pues va a ser limitado el acceso. Podemos tener medios audiovisuales como videos corporativos y videos carteleras, y los bidireccionales, que son programas de comunicación cara a cara. Generalmente para esto se utilizan las videoconferencias. En el caso particular de la empresa para la que laboro, nosotros tenemos una red social interna donde podemos conocer dentro de las 42 plantas que conforman la corporación las personas que están no solo en nuestro país, sino en todas las demás instalaciones a nivel mundial, y podemos conocer quiénes son los responsables, de qué manera nos podemos comunicar con ellos y establecer una comunicación bastante directa con personas que están en otro país e intercambiar ideas y intercambiar buenas ideas y buenas prácticas. En fin, cuando hablamos de comunicación asertiva en la gestión del talento humano, hablamos de que permite enfocar el equipo en el logro de metas y objetivos planteados por la organización, permite detectar las necesidades de formación u otro tipo de recursos, mejora la interacción entre el supervisor y el supervisado para determinar fortalezas y atender las debilidades a través de la gestión del desempeño. Generalmente, en la empresa donde laboro, este tema de la revisión del desempeño realizada por supervisor y supervisado de manera cara a cara, de manera que se puedan evaluar los puntos de mejora que se puede llevar adelante y se pueden, por lo menos en caso de formación, puede generar, como hablamos anteriormente, la detección de las necesidades de formación. Eso permite fortalecer el conocimiento dentro de la organización porque se intercambian ideas entre los colaboradores, motiva a los empleados a participar en actividades y proyectos, ya que la comunicación permanente permite hacer ver a los empleados los resultados de los proyectos y de las actividades donde están participando, potencia la identificación del empleado con la organización, compenetra los equipos de trabajo